continuamos con nuestra serie de estudios que estamos en el libro de Hebreos capítulo 11, donde hay una serie de personajes, en su mayoría varones, en su mayoría no solo varones, que son tomados del Antiguo Testamento para presentarnos como ejemplos de una vida de fe, de personas que agradaron a Dios en algo, bueno, en todo, pero acá se destaca algo de cada uno de ellos. Y ya no vamos a mencionar todo lo que hemos estudiado. Hoy día nos toca ver a Jacob, el hijo de Isaac. Pero bueno, solamente decir en relación, tomando como referencia el sermón del domingo pasado, si usted tiene sus apuntes del domingo pasado, usted va a ver ahí algo que se dijo y que es importante que lo recordemos. Y yo digo, si alguno de ustedes tiene, porque creo que algunos de ustedes tienen todos los boletines en su Biblia, ¿no? Lo meten y lo andan cargando por todos lados, tienen su boletín y de hace un año creo ahí no lo mueven. Muy buena cosa. Entonces, el domingo pasado, cuando hicimos la introducción, se dijo que la introducción, que es de tres puntos, se mencionó en la introducción, era algo que iba a servir tanto para Abraham, para su hijo de Abraham, Isaac, que tratamos el domingo pasado. Hoy hablaremos del nieto de Abraham, ¿ya? Y luego la próxima vez hablaremos del bisnieto de Abraham, que venía a ser José. Y se dijo de que esta introducción del domingo pasado sirve para toda esta familia, porque mire usted, va pasando de padre a hijo, a nieto, a bisnieto, y así tiene que ser en la vida. Nosotros tenemos que sembrar la palabra de Dios, nuestro ejemplo también de vida para la siguiente generación. Pero en la introducción, si usted tiene y me acompaña en ver la introducción del domingo pasado, la del domingo pasado, mire usted, se dijo tres cosas. La primera, ¿cuál fue? Cada generación escribe su propia historia, ¿verdad? Eso se dijo el domingo pasado. Cada generación escribe su propia historia. Quiere decir que mis hijos escriben su propia historia espiritual, su relación con Dios. Mis nietos tienen que escribir su propia historia en su relación con Dios. La segunda verdad que se dijo el domingo pasado fue: cada generación repite o aprende de los pecados de las generaciones previas. Porque cada generación, cada uno de nosotros, hermanos, somos seres humanos, en algo fallamos. Hay algún pecado en nuestra vida y la idea es que nuestra siguiente generación no continúe pecando de la misma manera que nosotros lo hicimos. Cada generación tiene que aprender, como yo digo, sin ánimo de andar criticando a nuestro padre, a nuestra madre, el abuelo, el abuelo. Nosotros tenemos que ver, ¿no? Tenían esta debilidad, yo no voy a seguir por ese mismo camino. Tenemos que aprender. Y la tercera verdad que se dijo el domingo pasado fue que cada generación tiene que hacer que Dios sea su Dios. Que Dios sea su Dios. Y eso es también cierto. Cada generación necesita tener un encuentro personal con Dios. No se trata de que mi abuelo fue predicador del Evangelio, él ganó muchas almas para Cristo, o mi abuelo hizo esto, mi abuela era una tremenda sierva de Dios, y qué bueno, ¿verdad? Nos alegramos por eso, que Dios haya usado a tu familia así, en la obra de Dios. Pero ellos tenían una relación personal con Dios, y usted necesita también tener una relación personal con Dios. Justamente esa es la idea del sermón de esta mañana, que lo que quiero hablar, por eso es que el título del sermón de esta mañana, si usted tiene su apunte, ábralo así, esta es la nota de esta mañana. El título del sermón de esta mañana es Jacob, una fe que transforma la vida. Hermano, la fe que nosotros tenemos en Dios tiene que ser una fe, como hemos dicho desde un principio, la fe es una fe activa, una fe viva, una fe que en este caso lo que vamos a hablar es que cómo es que la fe en Dios nos transforma. Y eso es justamente lo que yo quiero hablar en esta mañana, de que cómo la vida de una persona es cambiada, transformada por el poder de Dios. Dios sigue cambiando vidas de hombres y mujeres que se acercan a Él buscándole de todo corazón.
Pero si alguien no le busca, Dios no va a obrar en su vida. Dios sigue cambiando vidas, así como lo hizo desde tiempos antiguos. Hombres y mujeres que le buscaron, Dios los cambió. Y justamente esa es la idea de esta mañana. Vamos a hablar de Jacob, cómo es que Dios cambió la vida de este hombre que había nacido dentro de una familia de creyentes. No vamos a decir que eran cristianos, porque en ese tiempo todavía Cristo Jesús no había venido a morir en la cruz, pero eran creyentes, y él había crecido dentro de una familia no perfecta, porque no existe la familia perfecta, ¿verdad? Pero había recibido enseñanza verbal de la palabra de Dios, había visto el ejemplo, algo en la vida de su padre, de lo que es ser un creyente, y ahora llegó el momento cuando él tenía que tomar decisiones. Y él era hasta cierto punto un religioso, un hombre que sabía de Dios, pero le faltaba lo más importante, tener un encuentro personal con Dios. Porque eso es lo que cada persona necesita, tener un encuentro personal con Dios. Y en sus notas usted puede ver que está dividido en 3 columnas, número 1, número 2, número 3, y lógicamente vamos a ir en el orden que está establecido. Pero permítame leer el texto de referencia, que es en Hebreos capítulo 11, el versículo número 21, y luego de ahí nos vamos a ir al libro de Génesis, ¿ya? Donde vamos a estar casi toda esta mañana durante el sermón. Pero en Hebreos capítulo 11, versículo número 21, dice así la palabra del Señor, dice: por la fe, Jacob al morir, fíjese, se habla solamente de lo que él hizo ya al morir, o bueno, poco antes de morir, mejor dicho, ¿no? No se habla aquí de su vida, sino de lo que él hizo poco antes de morir. O sea, cuando ya está terminando lo que Pablo dice en otro lugar, la carrera de la vida. Dice, por la fe, Jacob al morir, básicamente hizo 2 cosas. Y lo primero que hizo fue, bendijo a cada uno de los hijos de José. Ese es un tema fascinante de tratar, pero es otro asunto. Y lo segundo que hizo es que él adoró apoyado sobre el extremo de su bordón, o sea, sobre el extremo de su cayado, sobre su bastón, como querramos decirle. Él se acercó a Dios en adoración. Cuando ya estaba por morir este hombre, dio bendición a sus hijos y bendijo también a 2 de sus nietos, a los hijos de José. Y no solamente dio bendición, sino que él adoró. Bueno, eso es algo precioso. Eso es algo precioso en la vida de un creyente, en este caso para nosotros, de un cristiano o una cristiana, que cuando estamos ya en último momento de nuestra vida, le demos la honra y la gloria a Dios, ¿verdad, hermanos? Adorar a Dios. Y eso es lo que todos nosotros necesitamos aprender de Jacob. Bueno, ahora habiendo leído nuestro versículo guía, por decirlo así, en el orden que estamos viendo el libro de Hebreos capítulo 11, vámonos ahora hacia el libro de Génesis capítulo 25. Y lo primero que vamos a ver, y ahí donde dice número 1 en grande en su apunte, ponga el nombre Jacob. Ahí ponga Jacob. Porque eso es lo primero que vamos a ver primero cómo era este hombre Jacob. Y hermano, no vamos a leer todos los textos bíblicos, porque de verdad que hay bastantes versículos que podríamos leer, pero las historias son largas, y yo asumo que usted conoce las historias de Jacob o recuerda, y vamos a pasar así un poco corriendo, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a ver de Jacob, y usted tiene debajo de ahí el número 1 donde dice Jacob, que le pidió que ponga Jacob, usted tiene ahí 4 puntos, y fíjese que no le hemos numerado ni puesto letras, sino unos cuadraditos, ¿no? Entonces usted en el primer cuadradito va a poner estafa. Hermano, estafa. Hermano, Jacob, tristemente tenemos que decir, era un estafador. Ya, ¿cuántos estafadores hay acá? ¿Hay algún estafador? Por favor, alce su mano o el pie por la mano, por lo menos, ¿ya? No hay, ¿verdad? Pero por ahí, no, bueno, sigamos, ¿ya? Bueno, entonces Jacob era un estafador. ¿A quién le estafó? A ver, ¿recuerdan ustedes? Le estafó no, yendo en orden, bueno, no vamos a saltear viendo por acá, por allá, no, yendo en orden. Le estafó aquí en el capítulo 25, versículo 27 en adelante, estafó a su hermano Esaú. Ya ustedes conocen el negocio que hizo, ¿no? Claro, ahí hay bastante para hablar, porque la Biblia en otro lugar dice que Esaú, al menospreciar la primogenitura, le llama un profano, alguien que menospreció
no solo bendiciones materiales, sino lo más importante, menospreció las bendiciones espirituales que vienen de Dios. Y eso fue lo que hizo, un profano, ¿no? Pero lo que hizo Jacob aquí fue, él siempre se aprovechó de las circunstancias, y ese es un gran problema, hermanos, ¿eh? Cuando alguien se aprovecha de las circunstancias, cuando alguien se aprovecha de la necesidad ajena en ese momento, ahí viene el engaño, viene la estafa, y eso fue lo que hizo este hombre. Este hombre estafó, ¿no? Porque a veces hay personas que tienen necesidad y una urgencia de algo, y ahí viene el otro hermanito, la otra hermanita, muy buena gente, y simplemente son estafadores. Así que así era Jacob. Jacob era un estafador. Bueno, número 2, y usted sigue en el orden ahí como le estoy dando, engaño, en el segundo cuadradito que está abajo ponga engaño. Hermano, en este caso la Biblia dice textualmente que él engañó a su padre Isaac. En el capítulo 27 usted ve la historia de Génesis capítulo 27, que él engañó a su padre Isaac. Él engañó a su padre Isaac. Ahora, todos conocen esta historia también, ¿verdad? Isaac ya estaba anciano, él no podía ver bien, tenía sus ojos limitados, la visión, y ahí fue donde él se aprovechó, se puso la ropa de su hermano para tener el olor de su hermano, se puso un trozo de piel de aquí de animal y entró donde su padre y le hizo creer que era su hermano Esaú. Y bueno, y su padre cayó en el engaño, y la Biblia dice ahí en Génesis capítulo 27 que Isaac, el padre, lo bendijo a Jacob como si fuera el mayor de los hijos. O sea, él robó la primogenitura, fue un engañador, él sencillamente hizo lo que quiso y no era así las formas de hacer. Hermano, Jacob a las finales, creo yo, por la promesa de Dios, él a las finales hubiera obtenido la bendición de Dios. Pero él se estaba adelantando a la obra de Dios. Él estaba haciendo las cosas como él quería, como él pensaba que tenían que ser hechas. Y en ese proceso él engañó a su padre Isaac. Fíjese, ya tenemos 2 palabras que nos describen el carácter de Jacob. La estafa, el engaño. Y luego la tercera palabra es huye, escapa, huir, escapar. Y ahí también usted tiene mucho que podríamos ver aquí en el mismo capítulo 27 de Génesis, ya terminando la historia, a partir del versículo 41, usted ve que en nuestra Biblia dice, Jacob huye de Esaú y él va a escapar. Y bueno, y no es la primera vez que él huye, porque más adelante, y nos salteamos la historia, él va a volver a engañar a su suegro Labán. Bueno, este Labán también era un personaje cuestionable, ¿eh? Porque Labán, el suegro, era una persona también, ¿cómo diríamos nosotros los peruanos? Bien vivo, diríamos, ¿no? Bien vivito se creía Labán, no vivito, ¿no? Pero usted sabe que para un pez grande hay otro pez más grande, ¿no? Así que primero Labán lo estafó a Jacob, al estafador. El estafador Jacob fue estafado por su suegro. Luego Jacob lo estafó a su suegro también. O sea, el estafador que fue estafado por este estafador estafó al otro estafador que lo estafó a él. ¿Ya? Y estaban estafándose entre ellos durante años. Se estaban engañando, se estaban robando entre ellos. Y así era este hombre. Y luego, ¿cómo termina la relación de ellos? Otra vez, por segunda vez, Jacob huye, sale corriendo. Cuando engañó a su hermano Esaú lógicamente reaccionó con palabras diciendo, lo voy a matar a mi hermano, voy a hacerle esto, no, ya la segunda vez que me roba, que me engaña. Jacob salió corriendo, se fue muy lejos, hermanos, hasta una región que hoy en día nosotros llamamos Mesopotamia, Babilonia, en esa región. Y luego de años de estar en ese lugar, él engaña a su suegro, estafa, le roba y todo, y hace otra vez lo mismo. Sale corriendo, huye. ¿Qué aprendemos de esto? Aprendemos lo siguiente, que cuando usted le engaña a otra persona, cuando usted estafa a otra persona, usted se está engañando a sí misma. Eso es lo peor que puede existir.
¿Sabe por qué le digo que cuando usted engaña a otra persona se está engañando a sí misma? Porque usted siempre va a buscar que colocar algunas justificaciones para su engaño, para su mentira. Usted va a decir, bueno, es que no lo pude hacer, es que tuve la intención, es que sucedió esto, no fue mi culpa, fue la culpa de otra persona. Y hermano, quizás podría pasar una vez algo así, pero cuando algo ya se vuelve repetitivo, es algo monótono, constante, entonces ya no es el problema de otra persona, el problema es de usted. Que usted es una persona que tiene por mala costumbre engañar, usted es una persona que tiene mala costumbre de robar, usted es una persona que tiene una mala costumbre de estafar. Entonces, cuando usted engaña a otros, se está engañando a sí mismo, hermano mío, porque usted siempre va a pensar que, hermanos, el más vivo, porque estoy muy vivo, va a decir, usted se sale con la suya, ¿verdad? Porque así piensa el estafador, el engañador. Hermano, el engañador y el estafador piensa que yo soy más vivo, soy más inteligente y yo se la hago y nadie me va a poder descubrir lo que yo estoy haciendo. Tenga cuidado. Recuerde que el engaño, recuerde que el robo y las mentiras tienen patas muy cortas. ¿Usted sabe lo que quiere decir cuando la mentira tiene patas muy cortas? Es que una mentira que usted dice, una mentira que usted ha inventado, no va a llegar muy lejos. Rápidamente se va a descubrir que lo que usted ha contado, que lo que usted ha dicho es una mentira y cae por sí sola. Por eso se dice, no, tiene patas muy cortas, las mentiras no llegan muy lejos. Además, hace un momento hemos dicho que Jacob engañó, él estafó y luego huyó. Pero ¿sabe algo? Hoy en día hay muchas personas que hacen exactamente lo mismo. Permítame llevarlo esto al terreno de los cristianos. Hoy en día existen muchas personas que, al igual que Jacob, viven huyendo de su pecado. ¿Cómo es que huyen de su pecado? ¿Qué es lo que hizo Jacob? Por ejemplo, Jacob cambió de domicilio. Se fue a otro país. Se fue a otra ciudad. Inclusive hasta cambió de lengua, digámoslo así, de idioma. Hoy en día, algunos acá en Lima lo que hacen es justamente cambiarse de iglesia. Es lo más fácil, ¿sí o no? Hoy en día eso es lo que hacen muchos, se cambian de iglesia. Porque en la otra iglesia donde estuvieron, se portaron mal, hicieron algo que no era correcto. Entonces, como están mal vistos en la otra iglesia, ¿qué es lo que hacen? Me busco otra iglesia, ¿no? Si es una iglesia grande donde nadie me reconoce, mejor todavía. Hermano, y eso es lo que hacen muchas personas. Se andan cambiando de iglesias porque están huyendo de su pecado, no están enfrentando el pecado, no están buscando solución al pecado, simplemente están buscando que esconderse de lo que han hecho, pero esa es una gran mentira de Satanás. Usted no crea que porque cambia de iglesia las cosas están bien, ¿verdad? Hermano, usted tiene que enfrentar su pecado. Lo primero que usted tiene que hacer es enfrentar su pecado y las consecuencias que el pecado llevan así, porque todo pecado acarrea consecuencias. Cuando uno se arrepiente, uno tiene que entender que le pido perdón al Señor por lo que he hecho, por lo que hice, pero esa acción que he cometido recibe sí el perdón de Dios cuando le he suplicado a Dios, hermano, pero mi pecado tiene consecuencias. Es como por decir que usted no puede meter un clavo en una madera, sacarlo y usted va a pensar que la madera va a quedar igual. Ya no queda igual, ¿verdad? Va a quedar con una tremenda marca la madera. Entonces lo mismo es cuando uno comete pecado, el pecado siempre tiene consecuencias. ¿Y qué debo de hacer? Si usted pecó, venga a Cristo en arrepentimiento. Pida perdón no solo al Señor, sino a la persona o personas implicadas. Y usted tiene que restituir el daño que ha causado. Eso es lo que tiene que hacer usted. ¿Y dónde lo debo de hacer? Si usted lo hizo cuando usted asistía a otra iglesia, vaya y arregle el problema a la otra iglesia. O el próximo domingo ya no tengo gente acá de repente, ¿no? Pero, hermano, hay que enseñar lo que se tiene que enseñar, hermanos. Hay que enseñar lo que se tiene que enseñar. No se trata de llenar de gente nada más.
Se trata de buscar de hombres y mujeres cristianos, cristianas, que tengan una buena relación con Dios y con el prójimo también. Acá yo no estoy para llenar el edificio, nada más. No se trata de eso, hermanos. Se trata de edificar vidas con la palabra de Dios. ¿Sabe quién es un gran ejemplo en esto de pedir perdón y restituir? Zaqueo. Usted leyó la historia de Zaqueo, ¿verdad? Pero más lo recordamos porque era un hombre chiquitito, como dice el coro, ¿no? Zaqueo, un hombre chiquito, así, que corrió, se subió a un árbol sicómoro para ver a Jesús que pasaba por ahí. Y Jesucristo, como buen bautista, ¿qué le dijo a Zaqueo? Zaqueo, baja, que quiero ir a tu casa a comer, ¿no? Por eso le digo, era buen bautista, porque Jesucristo se invitó solo, ¿verdad? Y así fue. Y cuando la historia termina, dice que Zaqueo públicamente dijo, Señor, me arrepiento, y si a alguien he hecho daño, y sí había hecho daño porque era el cobrador de impuestos, ¿no? Le devuelvo cuadruplicado. Oh, si yo hubiera escuchado eso, yo me hubiera puesto primerito en la cola ahí, ¿eh? Pero hermano, lo que ahora, algo más que quisiera mencionar, porque hay 4 puntos ahí, no lo hemos mencionado porque el texto bíblico no lo dice, pero se entiende, porque cuando una persona estafa, cuando una persona engaña, cuando una persona huye, también miente, mentiras. Porque usted sabe que todo se está relacionado, por eso hemos hablado de que las mentiras tienen patas cortas, porque una persona mentirosa. Y hermano, hoy en día hay una palabra que existe que se llama la palabra fabulador. Viene justamente de fábula, una historia, porque el mentiroso, la mentirosa, son expertos en andar inventando historias. No sé si a usted le ha pasado eso. Oh, hermano, usted supiera. Los años me han enseñado a detectar a los fabuladores y a las fabuladoras también. Usted supiera, a mí como pastor vienen y me hablan, me cuentan unas historias. Uy, hermano. Y digo, si yo pudiera escribir todas las historias que me cuentan, hermano, yo tendría un buen libro, ¿ah? Pero me han contado historias tremendas, ¿ah? Y por eso, y uno al instante se da cuenta de que esta persona está mintiendo, un fabulador, una fabuladora. Entonces Jacob era experto en eso también, era un mentiroso. Ahora, Jacob llegó hasta este punto, hermanos, porque le digo, no estamos salteándonos en la historia, ¿no? Miren, recuerden, le robó la primogenitura a su hermano, luego engañó a su padre, luego huye de su casa, se va donde encontró a la que sería su esposa, se casa, su suegro le engaña, él engaña al suegro, los dos se engañan, están ahí peleando. Luego Jacob está huyendo, regresando a su casa. Bueno, tiene todo un incidente con su suegro en el camino. La cosa es que ahora él está regresando a su casa después de años, después de 20 años más o menos. Ahora, lo que viene a continuación en el punto número 2, hermano, es como si Dios hubiera dicho, Jacob, basta de huir. Jacob, basta de huir. Tienes que enfrentar tu pecado y sus consecuencias. ¿No? Es como si Dios lo hubiera dicho así a Jacob. Basta de huir. Ya han sido 20 años que has estado aquí en Mesopotamia. Basta de huir. Ahora es tiempo de enfrentar tu pecado y sus consecuencias. Hermano, pero primero lo primero. La única manera de enfrentar el pecado es conociendo a Dios de forma personal. Si bien es cierto, hasta este punto en su vida Dios se le había aparecido en una ocasión a Jacob y en otra ocasión habló en sueños y le había hablado Dios a Jacob, pero a Jacob todavía le faltaba venir al Señor en salvación y ser un hijo de Dios. Ahora, lógicamente, las formas que Dios actuaba en ese entonces eran totalmente distintas a la forma que hoy en día actúa. Pero lo que él necesitaba era conocer a Dios de forma personal. Y eso es lo que trae la transformación en la vida de una persona, conocer a Dios en forma personal. Así que eso nos lleva al número 2 que usted tiene en sus apuntes. Número 2, donde dice grande, usted ponga ahí ese nombre de un lugar. Y si no sabe cómo se escribe, en esa misma columna al final está también escrito ahí, ponga ahí Peniel. Como les comenté hace un rato, mis vecinos hicieron su fiesta toda la noche y como cerré todo lo que pude cerrar para que no entre bulla, me moría de calor y tuve que prender el ventilador. Yo no uso el ventilador, hermano, pero lo prendí.
Lo dejé toda la noche ahí, ahora estoy un poco mal de la garganta, ¿no? Así por eso que tengo bastante sed ahora. Bueno, entonces ahora vamos a ver Peniel. Y déjeme decirle tres cosas sobre Peniel. Lo primero que le quiero decir sobre Peniel es que este es un momento crítico en la vida de Jacob. Lo segundo que le quiero decir que es un momento de inflexión. Es un momento que va a producir un cambio para bien o para mal. Y lo tercero que le quiero decir es que este lugar, Peniel, es un momento en toda vida de todo ser humano donde se toman decisiones. Decisiones que van a afectar el resto de nuestra existencia terrenal y por la eternidad. Así que llegar a este punto, Peniel, hermanos, es un momento para tomar decisiones. Ahora, hablemos un poco del lugar. Hablemos un poquito del lugar. En el capítulo 32 de Génesis, yo sé que algunos se están preguntando, ¿y qué tengo que escribir? Espérese, usted sabe que yo siempre le digo, escriba ahí. No se desespere, por favor, tenga paciencia, ¿ya? Entonces, capítulo 32 de Génesis, mire lo que ocurre acá. Jacob, como decimos, está regresando a su hogar después de tantos años, a la casa de sus padres. Y en el capítulo 32, en el versículo número 22, dice, y se levantó, está hablando de Jacob, y se levantó Jacob aquella noche y tomó sus dos mujeres, a las dos esposas y a sus dos siervas. Y hermano, por si acaso no lo tome como modelo de vida en esto, por si acaso, ¿ya? No vaya a decir, Jacob tuvo dos esposas, dos concubinas y yo voy a hacer lo mismo. No, no haga eso, ¿ya? Esa era una costumbre que había en esa época, si bien no tenía la aprobación de Dios, pero era la costumbre social de ese entonces. Y luego tuvo 11 hijos. Ok, si usted tiene varias mujeres, tenga también 11 hijos, ¿ya? ¿Quién va a querer tener 11 hijos hoy en día, no? Y luego dice que, ¿qué es lo que hizo este hombre? Dice, y pasó el vado de Jaboc. Lea bien a Jaboc, no Jacob, ¿eh? Jaboc. Jacob ha llegado ya cerca para entrar a lo que es la tierra prometida, está cerca al Jordán, y había un río que acá se le pone vado, un río, ya el vado de Jaboc. Hermano, todo río tiene vado o vados. ¿Qué es un vado? Un vado es un lugar en el río donde la corriente es, vamos a decir, no es tan profundo el agua y donde uno puede transitar. Pueden pasar las personas caminando o pueden pasar inclusive los animales y no hay mucho peligro. Ese es un vado, ya por si acaso. No es un puente, es un vado, algo natural. Entonces, Jacob ha llegado hasta este lugar, hasta el vado de Jaboc y se encuentra ahí. Bueno, ¿y qué tiene de llamativo este lugar, el vado de Jaboc? Es que lo interesante es que el nombre de este lugar, Jaboc, significa luchar. Es una palabra que significa luchar. Y hermano, y Jacob hasta este momento ha estado luchando con su pasado, porque todas las mentiras, todas las intrigas, todos los escándalos que él había hecho, él había estado luchando con su pasado. Él también había estado luchando con su situación. Porque hermano, usted sabe que hemos hablado de que decir todo esto, mentiras, a uno lo enreda, a uno lo envuelve y uno sencillamente termina pero complicándose la vida cada vez más y más y más. Ahora, pero finalmente Jacob no solamente había luchado con su pasado, no solamente había luchado con su situación, sino que había luchado con Dios, porque no quería aceptar la guía de Dios en su vida. No quería doblegarse, no quería que Dios lo dirija. Hermanos, ahora ha llegado el momento cuando él va a tener una experiencia muy grande en este lugar llamado Peniel, porque cuando terminando la historia, él llama a ese lugar así Peniel, por eso hemos colocado Peniel. En el versículo número 30 dice, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel. Y ahí en sus notas, que supongo al pie de página usted tiene donde dice, esto es el rostro de Dios. Este lugar se llama Peniel. Él tuvo una tremenda experiencia espiritual en este lugar. Y hermano, ¿y qué es lo que ocurrió aquí? Bueno, en el versículo número 24, comienza diciendo que Jacob se quedó solo y luego luchó con el ángel de Dios. Así que aquí tenemos una primera enseñanza. Si usted va a buscar la ayuda de Dios, tiene que hacerlo usted. Usted tiene que hacerlo. Como él hizo, él fue solo buscando la ayuda de Dios. Hermano, usted no tiene que pedirle a otra persona que vaya con usted para buscar la ayuda de Dios. Usted solo tiene que buscar la ayuda de Dios, solo o sola.
Es como algún día todos vamos a estar ante la presencia de Dios dando cuenta de nuestros actos y vamos a estar solos. Usted no va a tener abogados ahí, no es que va a llevar al hermano, a la hermana, a la tía, al tío, mamá, papá, para que me defiendan. No, no. Cada uno se va a presentar solo ante Dios. Y así tiene que ser. Si usted va a buscar la ayuda de Dios, tiene que ir solo, tiene que ir sola, ponerse delante de Dios. Entonces aquí lo primero que tenemos en sus notas, debajo del punto número 2, donde dice encuentro con Dios. Encuentro con Dios a solas. Usted tiene que estar a solas teniendo un encuentro con Dios. Y usted tiene que presentarse así ante Dios y tiene que recibir lo que Dios le tiene que ofrecer a usted. Pero luego en el versículo número 25 encontramos nosotros que, bueno, se produce una batalla, una lucha, y no vamos a entrar en muchas explicaciones en esto porque el asunto es largo. Pero en el versículo número 25 se nos dice que cuando el varón vio que no podía con él, o sea, no podía con Jacob, que estaban en una lucha, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Es decir, Jacob quedó cojo, hermanos míos. Ahora, yo me he puesto a pensar, ¿la cojera de Jacob habrá sido de ahí en adelante permanente o temporal? Me parece, y digo porque el texto bíblico no dice nada, ahí me parece que fue algo permanente. Ahí me parece que él se quedó de ahí en adelante cojo de ese lado de su pierna, y es por eso que al final de su vida, cuando leímos en Hebreos, él adoró apoyado ¿en qué, hermanos? En su bastón. Y yo creo que ese bastón le hacía recordar, y la cojera le hacía recordar, que él llegó un momento cuando él tuvo que dejar de confiar en sí mismo y tenía que comenzar a confiar en Dios. Bueno, usted recuerda lo que Pablo también nos va a decir en otra parte, cuando dice que él tenía ¿cuál es la palabra que utiliza? Un aguijón. Ahí está un aguijón, gracias. Es bueno estar rodeado de teólogos aquí, ¿eh? Bastante teólogos. Ya digo, ¿para qué voy a predicar si hay tantos teólogos acá, no? Pero está bien, gracias a Dios. Me alegra de tener una iglesia de teólogos, hermanos, ¿eh? Es mi respeto, ¿eh? Entonces le digo, no, él tenía un aguijón en la carne y el Señor le dijo que iba a mantener ese aguijón en él, ¿verdad? Para hacerle recordar que él era un hombre débil y que necesitaba la gracia de Dios. Entonces yo pienso que ocurrió lo mismo con Jacob. Él se quedó cojo de ahí en adelante para que él recuerde, ya tengo que dejar de correr como un caballo loco por todo lugar, porque hay personas que corren por todo lugar como caballo loco toda la vida, ¿no? Corren por allá, corren por acá, hacen esto, hacen el otro, y a las finales no hacen nada. Como un caballo indómito, como un toro salvaje, basta, ¿no? Ahora en adelante siéntate y haz las cosas con tranquilidad y entiende que de aquí en adelante, Jacob, quedas cojo para que te sometas a mi voluntad. Bueno, yo creo que a todos nosotros nos ha tenido que pasar algo en la vida donde Dios nos ha dado, quizás no una cojera físicamente como la de Jacob, pero Dios nos ha dado una experiencia que nos ha hecho recordar que somos seres humanos y que necesitamos siempre tener la ayuda de Dios en nuestras vidas. Y eso fue lo que le ocurrió a este hombre Jacob aquí. Ahora Jacob a este varón le pide la bendición de Dios. Ahora en el versículo número 26 dice que, y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. En otra parte en la Biblia, y yo solamente le doy la cita por favor para no oír, usted anótelo, en Oseas capítulo 12, en el versículo número 3 y 4, Oseas 12, 3 y 4, dice que Jacob venció al ángel, prevaleció, y luego dice que Jacob lloró y le rogó. Ahora, claro, aquí en Génesis no dice, pero acá dice el profeta que Jacob lloró y rogó. ¿Y qué es lo que Jacob lloró y rogó? Por la bendición de Dios, hermanos. Por la bendición de Dios. Bueno, lo que nosotros siempre debemos de buscar es la bendición de Dios. Dios, hermano, sin la bendición de Dios, hermano, nosotros no somos nada, hermanos míos. Y el ángel lo bendijo a él. Y luego vemos que el ángel lo que hizo fue cambiarle el nombre a Jacob, ¿verdad? Porque de ahí en adelante ya no se iba a llamar Jacob, sino se llamaría Israel. Usted lo tiene en el versículo número 28, donde dice así. Dice, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido.
Lo que está diciendo aquí que Israel significa el que lucha con Dios, no el que lucha contra Dios, sino que estoy luchando, estoy batallando, pero Dios está conmigo. Estoy luchando con Dios. Y eso es lo que significa Israel. Y eso es algo que Jacob tuvo que aprender. Si voy a luchar en la vida, tengo que luchar con Dios. No tengo que luchar por mis propias fuerzas. Y eso fue lo que ocurrió ahí. Bueno, y él luego llama al lugar Peniel y viene una bonita experiencia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo segundo que ocurre en este lugar? Donde usted dice, número 2, donde dice Peniel, usted ve un encuentro con Dios a solas. Y lo segundo es vida transformada. Vida transformada. Porque, hermano, cuando una persona se encuentra con Dios, debe de tener una vida transformada. Si usted me dice que su vida no se ha cambiado a pesar de que usted ha venido a Cristo, entonces si su vida no cambia, entonces usted no ha venido a Cristo realmente. Usted simplemente se ha vuelto un religioso, una religiosa, y usted lo que necesita es tener un encuentro personal con Jesucristo. Ahora, en sus notas dice ahí, al final dice, todos, y fíjense que hemos colocado la palabra todos con mayúscula para resaltarla de la frase, dice, todos necesitamos llegar a tener una experiencia como la que Jacob tuvo en Peniel, hermanos. Todos necesitamos tener una experiencia como la que Jacob tuvo en Peniel. Todos. Todo hombre, toda mujer necesita venir a Cristo y tener esa experiencia espiritual. Como le digo, si usted viene a la iglesia, usted se congrega cierto tiempo, pero no hay un cambio en su vida, entonces usted necesita de Dios. Usted se ha vuelto simplemente un religioso, una religiosa. Y no queremos religioso, ¿verdad? Porque si usted es un simple religioso, una religiosa, quiere decir que no es salvo, no es salva. Y si usted no es salvo, no es salva, no es un hijo de Dios, no es hija de Dios, su vida corre peligro. Está en peligro. ¿Qué peligro? Peligro de condenación eterna. Necesita venir a Cristo Jesús. Todos necesitamos venir a Cristo Jesús. Si usted aún no tiene a Cristo, reciba a Cristo en su vida. Y usted sea una nueva criatura, sea una nueva mujer, sea un nuevo hombre, usted sea diferente a lo que es hoy en día. Lo tercero, luego, ¿qué viene? Porque en la columna número 1 hemos descrito el carácter de Jacob, digámoslo así, antes de conocer a Dios, antes de ser creyente. En la columna número 2 hemos hablado de Peniel. ¿Qué ocurrió en este lugar cuando él se enfrentó al ángel a solas? ¿Cómo es que su vida fue cambiada a partir de ahí en adelante? Y ahora, lo tercero, coloque ahí otro nombre, una palabra que yo sé que muchos la han escuchado, la palabra Betel. Betel. ¿Qué ocurrió en Betel? ¿Qué ocurrió en Betel, queridos hermanos? Coloque el número 1, bueno, no hay número 1, perdón, ¿no? Ahí hay una flechita, nada más parece una punta que hemos colocado ahí. Ya, ahí en la primera punta, ahí, en la primera flecha, no sé cómo decirle, coloque usted ahí, escuche bien esta palabra, desandando, del verbo desandar, Usted sabe lo que es desandar, ¿verdad? Desandando, ¿saben lo que es desandando? Desandar. Lo contrario de andar. ¿Cómo es eso, pastor? Ahí le explico, ¿no? Por ejemplo, si usted está caminando en esta dirección, estoy caminando, estoy andando, pero por alguna razón regreso, estoy desandando. Eso es desandar, ¿ya? O sea, uno sobre sus propios pasos regresar, digamos, al punto inicial, digámoslo así. Eso es desandar. Entonces, aquí lo primero que usted va a poner es desandando. ¿Y por qué hemos puesto desandando? Hermano, porque Jacob ahora regresa a Betel por orden de Dios para que ahí levante un altar a Dios. ¿Qué había ocurrido en Betel, pastor? Bueno, hacía años, 20 no sé cuántos años o más tiempo, no puedo precisar ahorita el tiempo, pero hacía años que cuando Jacob salió huyendo de la casa de su padre, él se comenzó a escapar, recuerden ustedes, estamos hablando de ese detalle, y en el camino él se echó a dormir en cierto lugar, tuvo una visión de Dios, la famosa visión de la escalera. ¿Recuerdan ustedes? Ángeles que subían y bajaban del cielo a la tierra, él tuvo esa visión. Y cuando él tuvo esa visión, ese sueño, bueno, tuvo ahí una revelación de Dios,
el Señor le habló y él dijo, este lugar es casa de Dios. Este lugar es casa de Dios, y puso una piedra como un altar y dijo, este lugar es casa de Dios. Y justamente la palabra casa de Dios significa Betel. Betel significa casa de Dios, casa de Dios. Entonces, eso ocurrió, como decimos, cuando él estaba huyendo de su hermano 20 no sé cuántos años atrás. Pero ahora Dios, cuando él ya ha regresado a la tierra prometida y ya, vamos a decir así, ya se ha convertido a Dios, ya es un creyente, Dios agarra y le dice, bueno, Jacob, ya regresaste a la tierra, ya te reconciliaste con tu hermano, muy bien, ya has visto a tu padre, estás acá, muy bien, ahora regresa y vete a vivir a Betel. O sea, Dios lo está llevando al punto inicial de todo. Mire lo que dice capítulo 35, versículo número 1. Capítulo 35 de Génesis, versículo número 1. 35:1 dice, dijo Dios a Jacob, levántate y sube, está hablando geográficamente, sube, o sea, yendo hacia el norte, digámoslo así, sube a Betel y quédate allí, o sea, vive allí. Y haz allí un altar al Dios, y aquí le hace recordar esa experiencia de la escalera, un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. O sea, Dios le está diciendo, regresa a donde estabas. Ahora, y en esta decisión, hermanos, que era una orden de Dios, él se la comunica a su familia. Ahora usted dirá, importante, sí, comunicarle a la familia importante, por una razón, porque son familia. Y la familia siempre tiene que andar unida, ¿verdad, hermanos? ¿No dicen amén? Están durmiendo ustedes, ¿eh? La familia siempre tiene que andar unida, ¿verdad, hermanos? Así es. Y la esposa siempre tiene que apoyar al esposo para tomar decisiones espirituales sabias y correctas. Permítame contarle algo, ¿no? Cuando muchos años atrás se presentó la oportunidad de trabajar aquí en Palmas Reales, y aquí está el pastor Oliver, la hermana Gloria, quienes conocen la historia muy, muy precisa, pero no voy a entrar en todos los detalles. En ese tiempo con Benny éramos muchachos, ¿no? Ahí todavía, ¿no? Teníamos 26 años de edad. Yo llegué aquí a la iglesia con 27 años, hermanos, ¿no? Mire usted, ¿hace cuántos años? Yo tenía 27 años de edad cuando tomé el pastorado de Palmas Reales. Bueno, entonces, pero estábamos en nuestros 26 ahí, antes todavía, ya habíamos hablado con el pastor Oliver, y yo estaba orando, ¿no? ¿Qué decisión tomar, no? Hermano, mi esposa, en ese momento solo teníamos a Abigail nada más, chiquitita, todavía recién había nacido hacía poco, y mi esposa agarró y me dijo así, ¿no? Y ella lo repitió delante de la iglesia de Comas y delante de los hermanos que siempre decían, ay, Fernando, no te vayas, Fernando, ¿no? Porque nunca faltan personas así, ¿no? Entonces, ¿qué hizo mi esposa? Mi esposa agarró y dijo, no, Fernando, la decisión que tú tomes, yo la voy a apoyar. Y ella repitió lo que le dijo Ruga a su suegra, ¿no? ¿Qué le dijo? Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, donde tú quieras que viviere, viviré yo, y donde tú mueras, moriré yo, ¿no? Así es, hermanos. A lo que yo voy es a esto, ¿no? La familia siempre tiene que andar unida. Y si el esposo está por tomar una decisión sabia, usted apoya al esposo. Claro, yo sé que hay esposos necios e insensatos, ¿no? Y las mujeres son más sabias que los esposos. Yo conozco casos, hermanos, ¿eh? Y no voy a mirar a nadie, ¿eh? Pero conozco, ¿eh? Conozco, y aquí en mi iglesia conozco a varios, ¿ya? Mujeres sabias, hombres insensatos. Bajo la mirada ¿ya? Pero por eso la familia siempre tiene que andar unida en todo momento, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre cuando Dios le mostró a Jacob lo que tenía que hacer? Ahora, ¿y por qué le dijo? Fíjese usted lo que dice el texto bíblico, ¿eh? En el capítulo 35, versículo número 2, dice, entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, o sea, a los sirvientes que tenía ahí, le dijo, mire, ¿qué es lo que le dice? Primero, quitad los dioses ajenos que hay entre ustedes y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Oh, en una familia de personas que eran creyentes. Sí, las cosas no eran igual como hoy en día nosotros lo entendemos. Pero muchas veces dentro de las mejores familias hay
personas que dicen ser creyentes, pero a escondidas tienen sus propios ídolos, tienen sus propios pecados. Y Jacob lo sabía. Jacob sabía que en su familia fulano, sutano, mengano, menanguito por ahí, tenían sus cositas escondidas. Entonces, ahora, lo que Jacob le estaba diciendo, vamos a ir a Betel a presentarnos ante Dios, pero quiten todo lo que es pecado que tienen escondido ustedes. Eso es lo que Jacob le estaba diciendo. Entonces, ¿qué aprendemos? Si usted quiere realmente agradar a Dios, usted quiere recibir la bendición de Dios, quite lo que tiene escondido, los pecados, los ídolos, quítelos, no los guarde. Dios sabe que usted tiene esto. Y una vez que lo haga, ahora permítame resaltar algo. Fíjese lo que dice al final del versículo 2, dice, él habla de limpiaos y mudad vuestros vestidos. Está hablando de limpieza, no solo física, sino espiritual. Y eso nos lleva a lo que dice el versículo número 3. Entonces, una vez que usted ha hecho esto de limpieza, dice, y levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Vamos, nos levantamos, dice el versículo 3, vamos, subimos y hacemos un altar. Hermanos, si realmente queremos buscar a Dios, hay que limpiarnos de todo pecado que podamos tener en nuestras vidas. Yo sé que a veces hay pecado que desconocemos, porque hacemos algo y no somos conscientes. Pídale perdón a Dios. Pero hay pecado que usted es consciente, pídale perdón a Dios, humíllese usted ante Dios, busque el rostro de Dios pidiendo perdón urgentemente. Luego, cuando él llega al altar, cuando él llega a Betel, el camino con la familia, en el versículo número 7, dice así, ¿qué es lo que hace al llegar a Betel? Y edificó allí un altar. Y fíjese, en Betel. Y llamó al lugar, no lo llamó Betel exactamente, sino como lo llama, dice, el Betel. El Betel. Así está en su Biblia, ¿verdad? El Betel. Hermano, el Betel. Él es Dios. Bet es casa. O sea, lo que está diciendo es Dios, casa, Dios. Lo que está diciendo aquí es sencillamente Dios de la casa de Dios. Dios de la casa de Dios. El énfasis no está en la casa, sino el énfasis está en Dios. Dios es el que está ahí reinando, Dios es el que está ahí gobernando, Dios es el que está aquí controlando todo, 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 todo. Y eso fue lo que hizo él en ese momento. Ahora, ¿por qué es importante, hermano, desandar nuestros pasos? ¿Por qué es importante? Porque vamos a hacer memoria, y hermano, es bueno hacer memoria cuando hemos fallado. No hay que hacer memoria para atormentarnos por nuestras debilidades. No es hacer memoria porque quiero recordar quién me debe, quién me hizo esto para atacarlo también. Sino es hacer una memoria de recordar dónde fallé para arreglar las cosas. Bueno, yo varias veces he hecho memoria. Me siento y hago una memoria bien larga, ¿no? Pensando, porque, hermano, somos seres humanos, hermanos míos. Y necesitamos hacer memoria dónde hemos fallado para pedir perdón a Dios, a la persona. Y es básicamente lo que Cristo le dijo lo mismo en Apocalipsis capítulo 2, versículo número 5 a la iglesia de Éfeso. ¿Qué le dijo? Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Recuerda dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Eso está en Apocalipsis capítulo 2, versículo número 5. Entonces siempre hay que recordar dónde fallamos para venir a Dios. Por eso hay que desandar, Deje de correr, como le dije hace un rato, no deje de ser como un caballo indómito, un caballo salvaje, ¿no? Deje de correr por todos lados, siéntese, reflexione, desande, busque la gracia de Dios, busque el perdón de Dios, busque la paz, busque la tranquilidad con la familia, busque que cada día las cosas sean mejor para la gloria de Dios. Lo segundo que le quiero decir, porque luego de desandar, ahí hay otra puntita de flecha, lo segundo que le quiero decir, ponga la palabra problemas. Problemas. Hermano, los problemas, hablemos de los problemas familiares, continuaron en la vida de Jacob aún más todavía.
Lo que le quiero decir que los problemas que vamos a mencionar de Jacob fueron la consecuencia o la cosecha de toda una vida de desobediencia a Dios. Lo que él había sembrado, ahora lo va a cosechar. Escucha esto, por favor. El ser creyentes, el ser un hijo de Dios, el ser una hija de Dios, no nos libera de los problemas. El ser creyentes, hermanos, no nos libera de las consecuencias de nuestros pecados. Usted tiene que aceptar las consecuencias del pecado. Cuando uno se arrepiente, uno está listo a aceptar las consecuencias del pecado. Ahora, ¿pero cuál es la diferencia? Alguien dirá, pero bueno, pastor, entonces si antes de ser creyente tenía problemas y ahora que soy creyente voy a seguir teniendo problemas, alguien dirá, mejor me quedo como estoy sin ser creyente, ¿verdad? No. Hay una diferencia enorme. La diferencia enorme es que ahora usted siendo creyente, usted tiene ahora a Dios de su lado para que usted pueda avanzar en los problemas. Ahora, no es que cuando usted se convierte los problemas se desaparecen. Eso no ocurre, ¿verdad? Yo creo que si yo preguntara a cada familia aquí, y es imposible hacerlo, y le preguntara a cada familia, ¿en tu familia hay problemas? Todos diríamos, sí, ¿verdad? Hay problemas. Pero lo bueno es que tenemos a Dios de nuestro lado. Como dice Pablo en Romanos capítulo 8, versículo número 31, dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y todavía Jeremías habla de que Dios está a nuestro lado como poderoso gigante. Así que con Cristo somos más que vencedores. Ahora, permítanme mencionar rápidamente 4 problemas que tuvo Jacob. Fíjense, problemas terribles, que yo nunca quisiera tenerlos. Primer problema que tuvo familiar es que sus hijos tomaron una venganza sobre todo un pueblo donde una de sus hermanas, Dina, había sido violada. Eso está en el capítulo 34 de Génesis. En el capítulo 34 usted ve, ¿no? Yo no sé hasta qué punto podemos decir que estaba mal, pero fue una reacción que ellos tuvieron y ellos sencillamente mataron a todos los hombres de ese lugar por la violación de su hermana Dina. Y esto trajo un problema a la larga en la familia. El segundo problema que quiero mencionar es que entre los hermanos habían ciertas diferencias y rencillas, hermanos, y finalmente llegaron a venderlo a José. Ahora, quiero mencionar así rapidito esto porque cuando lleguemos a José lo vamos a hablar un poquito más. ¿Qué había ocurrido? Que Jacob había repetido el mismo pecado que había tenido su padre Isaac. ¿Qué pecado había tenido Isaac? Isaac tuvo a 2 hijos, tuvo a Esaú y tuvo a Jacob. Y la Biblia dice que Isaac, el preferido de Isaac, ¿quién era? ¿Jacob o Esaú? Esaú. Y cuando Jacob tuvo a sus hijos, sus 12 hijos, tuvo su preferido dentro de los 12. ¿Quién era el preferido? José. No vamos a hablar mucho de esto, pero solamente yo le quiero decir algo. Si usted como padre, como madre, tiene un hijo preferido, usted está sembrando problemas entre sus hijos. Ay, pero es el menor de la familia. Es el bebé. Es el niño. Lo tuve en mi vejez. Me va a cuidar cuando yo sea viejo, cuando yo sea vieja. Tus hijos tienen que ser tratados por igual. La misma manera que trataste a la mayor o al mayor, dándole con palo a cada rato. Porque eso hicimos con el mayor, la mayor, ¿sí o no? Cuando éramos jóvenes, ¿sí o no, hermanos? Digan que sí, pues. Ya ven. Reconozcan, libérense. Saquen ahí lo que tienen escondido, ¿ven? Se están liberando. Pero no me grita al próximo. Entonces le digo, no, está bromeando. Entonces le digo, no, así como tratamos al mayor, a la mayor con rectitud, pero pasan después 1 o 2 hijos y viene el último, ya el alma se nos pasea, ¿no? Y decimos, no, pero es el menor, no lo puedo tratar así. Hay que tratarlo con delicadeza. Además, al menor o a mi hijo le voy a dar todo lo que no le pude dar al mayor. Le voy a dar ropa, zapatos, juguetes, un dormitorio solo para él, para ella, los otros que tengan amontonados todos en un dormitorio, no importa, que duerman en una caja de cartón, ¿ya? Y que compartan una misma cama, dos de mis hijos. Pero él o ella, el menor, se merece tener todo, ¿verdad? ¿Estoy agarrando carne? Sí, creo, Ahora, si usted está haciendo eso de preferir a uno más que otros, usted está sembrando problemas entre los hijos.
Porque si usted lee toda la historia, Jacob le tenía cólera a su hermano Esaú por ese motivo. Si usted lee la historia de Jacob, todos los hermanos le tenían cólera a José por ese motivo. Así que si un día le hacen daño a tu hijo como a José, lo golpean, lo chancan, lo meten en un pozo, lo quieren matar y lo venden como esclavo, entonces ya sabes ya. Ay, se repitió la historia, tú vas a decir, ¿ya? ¿Dónde estará mi hijo como esclavo? Tienes que ir a buscar a otro país como esclavo, ¿ya? Pero fíjense esos problemas que habían, ¿ah? Tenga cuidado, ¿ah? Otro problema, yo le dije que iba a mencionar 4. Ya, el tercer problema es que ahora Jacob va a cosechar algo que también él había hecho, pero ahora de sus hijos. Sus hijos le engañaron a Jacob y Jacob vivió engañado pensando que su hijo José había muerto durante años. Usted puede encontrar eso al final del capítulo 37 de Génesis. Sus hijos llegaron y dijeron: encontramos la ropa de tu hijo, mira la que tú le hiciste, la de colores, la encontramos con sangre. Un animal salvaje vino, lo comió, lo destrozó y se lo llevó. Y Jacob comenzó a llorar: mi hijo, llorando, ¿no? Y él pensó que su hijo había muerto. Y sus hijos le estaban engañando y así lo tuvieron engañado durante años. Jacob, ¿qué se siente ser engañado? Pero siempre ocurre, ¿verdad? Ahora él estaba cosechando el engaño. Lo cuarto, problemas muy serios, capítulo 38 de Génesis, se nos habla de Judá y Tamar, una situación que se dio muy particular, pero que fue una situación no muy buena, pero que también trajo problemas a la larga. Hermanos, todo eso ocurrió y todo esto es consecuencia de acciones pecaminosas que Jacob había cometido. Entonces, ¿qué debo de hacer? Arrepiéntase, pídale perdón a Dios, confiese su pecado y usted tiene que entender que todo pecado tiene consecuencias y acepte las consecuencias. No huya de las consecuencias. No, como hemos dicho, no haga como Jacob. Me escapo a otro distrito de Lima, corriendo donde no me conocen, otro barrio, me cambio de nombre, de apellido, ¿no? Me voy a otro país, me voy de iglesia y esto y todo. No, no, eso no es lo correcto. Enfrente su pecado. Si no, ¿hasta cuándo usted va a estar corriendo? Enfrente su pecado, busque la gracia de Dios en su vida. Termino diciéndole la gran lección en su nota, la gran lección que Jacob aprendió de toda su vida. ¿Cuál fue la gran lección que le aprendió? 3 palabras. Sumisión, o si quiere ponga obediencia. Sumisión u obediencia a Dios. Sumisión a Dios, obediencia a Dios. Jacob ya había dejado de ser un caballo salvaje, un toro indómito. Ahora comienza a hacer la voluntad de Dios. Él se le había pasado toda la vida engañando, mintiendo, huyendo, estafando, pero ahora ya no. No porque él era un religioso, sino porque ahora él había tenido un encuentro con Dios en Peniel. Era otro hombre ahora. Hermanos, y cuando usted lee la historia de Jacob, lo que viene, porque no hemos tenido tiempo de leer todos los detalles, él ahora, antes de tomar una decisión, le consulta a Dios. Por ejemplo, cuando su hijo José se reveló que él estaba vivo, Jacob, mi hijo vive. Y él se quedó ahí. Y Dios se le aparece y le dice: Jacob, sencillamente, anda a Egipto porque ese es mi plan. Anda, con toda la familia. Quédate en Egipto. O sea, ahora Jacob aprendió que antes de hacer algo, antes de tomar una decisión en la vida, tengo que buscar la guía, la dirección de Dios. ¿Sabe usted? Las peores decisiones que tomamos son decisiones rápidas, apuradas y sin consultarle a Dios, o sin buscar el consejo espiritual de gente sabia. O aún cuando lo buscamos, sencillamente no queremos hacer lo que debemos de hacer, ¿verdad? Por ejemplo, algunos tienen que tomar decisiones de ¿con quién me caso? ¿Con quién me casaré? Oh, hermano, usted sabe que hemos dicho, después de tomar la decisión de salvación en Cristo Jesús, la decisión más importante en esta vida es la decisión de ¿con quién? Casarse. Usted dirá, ¿y por qué, pastor? Porque es la persona que te va a acompañar el resto de tu vida. Es la persona con la que vas a tener hijos. Es que la familia de él, la familia de ella ahora es tu familia. Por eso te decimos, es la decisión más importante.
Claro, algunos creo que están arrepentidos con quien se casaron, ¿no? Pero ya te casaste, ¿por qué vas a hacer? Sigue con tu paquete nada más ya. Así es. Pero uno tiene que buscar la guía de Dios, la dirección de Dios. Nunca base una decisión de matrimonio diciendo simplemente porque es una chica bonita o porque es un chico simpático. Eso no es el único factor. Usted tiene que basar una decisión diciendo, esta es la persona que Dios ha puesto en mi vida y es la voluntad de Dios por esto, por esto, por esto, por esto. Entonces, hermanos, uno tiene que aprender a tomar decisiones bajo la guía de Dios. Y Jacob aprendió, ahora aprendió. ¿Cuándo? Después de haber pasado tantos años. Usted ahora está joven aquí, escuchando este sermón, y no espere que pasen todavía 20, 30, 40 años para que me diga, no, yo no creo que yo viva 40 años más, pero no espero que me diga dentro de 10 años, ay, pastor, después de 10 años recién entendí su sermón de Jacob, me dice, ¿no? Ay, qué lento, ¿verdad? Tome una decisión ahora. ¿Cómo iniciamos el sermón? Iniciamos leyendo Hebreos 11:21, donde dice, por la fe Jacob al morir tomó dos acciones. Acción número 1, bendijo a cada uno de los hijos de José. ¡Qué bueno! Ahora Jacob tenía para darle a sus hijos y a sus nietos bendición espiritual, porque solamente un hombre, una mujer de Dios puede dar bendición, porque cuando uno no es de Dios, ¿qué bendición va a dar? Y la segunda acción que tomó Jacob en ese momento antes de morir es que adoró, apoyado sobre el extremo de su bordón. Adorar. Sobre el bastón que le hacía recordar que antes yo no cojeaba, pero corría como loco. Pero ahora este bastón me hace recordar que necesito de Dios. Necesito de Dios. Jacob se convirtió en lo que Cristo llamó cuando habló con la mujer samaritana, un verdadero adorador. Yo le invito a que sea eso usted. Vamos a orar, por favor, antes de seguir, porque el asunto es largo, pero el tiempo corto, y vamos a acercarnos a Dios en oración. Yo le pido que doblemos la cabeza, agachemos la cabeza, cerremos los ojos. Yo le pido que hagamos eso. Yo le pido que cada uno de los que estamos acá, no es mi intención criticar a nadie, no voy a criticar a nadie, pero le pido que oremos. Vamos a orar. Yo le pido, todos los que estamos acá, quizás estamos luchando como Jacob, corriendo, como le decía, como un caballo indómito, aún no nos sometemos a Dios. Pero si usted aún no es un hijo de Dios, usted necesita tener un encuentro personal con Dios en Cristo Jesús. Ahora, pero supongamos que usted ya es un hijo de Dios, entonces usted necesita renovar su relación espiritual con Dios. Usted necesita tener la experiencia espiritual con Dios para que las cosas sean distintas. Y yo le invito a que tome una decisión esta mañana. No voy a invitar a venir adelante esta mañana, pero lo que yo le invito es allí en su corazón donde usted está, acérquese a Dios en oración. Es lo más importante. Acérquese a Dios en oración ahí donde está usted en oración, ahí en este momento. Acérquese a Dios, háblale a Dios, dígale a Dios, tome decisiones. Nos presentamos ante ti en oración, Padre Celestial, en este momento, confiados que estamos ante el trono de la gracia para hallar socorro en el oportuno momento. Te damos la gloria y la honra que solo tú te mereces. Y Padre, nos humillamos ante ti, porque somos conscientes de que como hombres y mujeres erramos, fallamos, pecamos. Padre, y nos humillamos ante ti para pedirte perdón. Queremos pedir perdón a nuestro prójimo, pero sobre todo a ti, Señor. Padre, entendemos de que cuando hemos pecado hay consecuencias y te pedimos perdón y aceptaremos las consecuencias de nuestro error, Señor. Padre, en esta mañana ahí donde están mis hermanos y hermanas, están orando por diversos motivos, razones, y te pido que tú oigas sus plegarias, sus peticiones, y que, Padre, cada uno de nosotros abra su corazón y pueda en esta mañana descargar todo lo que estamos llevando en nuestras vidas, quizás a lo largo de años. Que dejemos de correr, que dejemos de huir y que nos enfrentemos al pecado con tu ayuda, Señor. Bendice esta mañana a la iglesia.
Bendice esta mañana la congregación y nos humillamos ante ti, Padre, en el nombre bendito de Jesucristo. Amén, Señor. Amén.